Hola, buenos días. Me llamo Corrideiro y hoy les voy a presentar España y la discriminación laboral a los inmigrantes, un fenómeno social que combatir. En primera parte vamos a ver los tipos de discriminación. Después vamos a ver el caso de la comunidad gitana y para terminar vamos a estudiar las salidas frente a este fenómeno. Por introducción, decidí proponerles dos definiciones de la palabra discriminación. Primeramente, vamos a ver la definición desde el Convenio sobre la Discriminación en Empleo y la Ocupación, número 111 de 1958. Este convenio estipula que cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga por motivos anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación es prohibido. Después vamos a ver el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la RAE. Ella define que la discriminación es dar un trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos o políticos. Por la primera parte, tomé la decisión de mostrarles, enseñarles los tipos, hay muchos, los múltiples tipos de discriminación. Elegí 5 tipos. Primer tipo de discriminación es la discriminación directa. Es claramente el hecho de tener un trato discriminatorio ante una persona y que sea diferente a otra en la misma situación. Es una discriminación que se ve directamente, entonces que no tiene algo escondido o otras cosas. Después vamos a estudiar la discriminación indirecta. Esta discriminación, al contrario de la directa, es un tipo que entonces es escondido para que la persona que va a discriminar a otra no tenga problemas. Yo lo definí como con un ejemplo. El ejemplo de un jefe que va a dar medidas a sus empleados y que al escuchar esas medidas no se nota ninguna discriminación, pero con el paso del tiempo, tales personas van a darse cuenta que estas medidas fueron hechas con un objetivo discriminatorio. Después, la discriminación positiva. Se llama discriminación, por este caso, no es peyorativo, al contrario, yo lo llamo como una ventaja, como una ayuda que una institución, que una escuela o una empresa simplemente va a emprender, va a brindar a una persona. Por ejemplo, a mí me gusta el ejemplo de las personas discapacitadas, que a veces tienen ayudas, tienen herramientas suplementarias que otras. Después, la discriminación por error. Yo defino esto simplemente con el ejemplo de los estereotipos. Por ejemplo, se puede decir los gitanos son robadores. Pero si yo soy gitana, entonces voy a sufrir de esta idea falsa general que podemos decir porque se conoce, y esto se llama claramente que es una discriminación por error, porque no es verificada y yo lo llamo simplemente estereotipos. Y por fin, la discriminación múltiple. Es muy simple entender eso, porque es el hecho, por ejemplo, yo soy gitana, discriminada, yo soy una mujer, otro tipo de discriminación. Yo tengo 60 años y busco un trabajo. Son como una multiplicación de discriminación en una sola que se llama discriminación múltiple.
es tener muchos antecedentes para hacer que hacen que somos discriminados. En la segunda parte decidí tomar el caso de la comunidad gitana en España. Primeramente, encuentro muy importante definir quiénes son los gitanos. Los gitanos vienen de India. Son entonces indios que vienen a Europa para vivir y con el objetivo de integrarse en la sociedad, en las sociedades. En los países latinos, como el nuestro, los llamamos gitanos, y en otros países como Alemania, por ejemplo, se les llaman Sinti o Roma también. Hablando de España, hay que saber que poco a poco los gitanos lograron, con dificultad, pero lograron integrarse en la sociedad española. Y tengo un ejemplo, es que hoy en día 750.000 personas en España son gitanas. Después voy a explicarles el fenómeno discriminatorio que existe en España con los gitanos. Los gitanos son discriminados sobre todo por su apariencia, sus características físicas y también por el lugar de residencia que tienen, que es muy peculiar y es una de las razones por las que son discriminados. Tengo ejemplos. Miramos el ejemplo de un empleador que va a negar una cita, una entrevista más bien, a una persona porque es gitana, porque vio su apellido, porque vio su foto, por ejemplo, un lugar de residencia con el que él sabe que en esta parte, en este barrio, viven los gitanos, por ejemplo. O también un jefe puede mentir a una persona que hizo una solicitud, le puede mentir en la disponibilidad del empleo, porque también se dio cuenta que es gitana. Entonces, como vemos ahí, voy a tomar un ejemplo muy marcante en la historia de los gitanos en España. Fue en 2018 una joven gitana que estaba en prácticas en un hospital de Madrid. Fue discriminada simplemente por su jefe de prácticas. Ella estaba estudiando, estaba trabajando allá y todo pasaba muy bien. Y ella vio que una plaza, un empleo se liberó. Y ella quería quedarse en este hospital porque sabía que era lo que quería hacer. Lo que pasó es que ella informó a su jefe que estaba interesada por este puesto y el coordinador, el jefe, reflexionó y se quería asegurar de que ella no fuera gitana. Entonces él le preguntó claramente si era gitana por casualidad, y ella dijo que sí. Y al decir que sí, unos días después, la respuesta fue simplemente negativa. Entonces ella no quería que esto se quede escondido, olvidado, y que no haya otras víctimas como ella. Entonces ella se fue a interponer una denuncia en contra de este profesional y logró convencer la Oficina de Derechos Sociales de Madrid a admitir la vulneración de sus derechos. Entonces este caso es un logro por la comunidad gitana, por su reconocimiento, por el reconocimiento de la discriminación que es existente en este país. Para terminar, decidí exponer las salidas frente a este fenómeno.
que para mí es muy importante para las personas que van a ver mi trabajo tener, más bien saber qué hacer si uno es víctima de discriminación en el mundo laboral, pero estas medidas son también son posibles de ser utilizadas en toda institución o en la vida cotidiana también es posible. Primer punto, informarse sobre el tema. Es muy importante saber en qué nos vamos a enfrentar. Después, reunir las pruebas, por ejemplo, los emails mandados que el jefe nos mandó, las fotos que fueron tomadas en tal situaciones, etc. Después, anotar todos los incidentes discriminatorios, con la hora y la fecha, registrar todo, escribirlo a la mano, con detalles, tal acto discriminatorio pasó tal día, etc. Es muy importante reunir las pruebas, pero las pruebas al escrito también, y no solo las pruebas como materiales, etc. Después, resaltar las políticas de la empresa y las condiciones de contratación. Es decir, ver en las políticas, es decir, ver qué son, por ejemplo, las reglas de la empresa, lo que la empresa prohíbe, y así uno tiene en cuenta como lo que pasó y lo que prohíbe la empresa para defenderse simplemente, y eso sirve en el momento de la denuncia. Después, buscar si hay casos anteriores, porque tal persona que ha vivido eso hace 5 años, 2 años y que no se atrevió a denunciar los actos en esta empresa, la persona discriminatoria hoy puede contactar las otras víctimas para crear un conjunto en contra de la empresa. Después yo decidí enseñarles a la Fundación Secretario Gitano, que es una fundación muy conocida en España, que está a favor de esta comunidad para, por ejemplo, ayudarles a obtener la ciudadanía española, también encontrarles un lugar para vivir, porque unos tienen una situación bastante precaria. También les ayudan a construir un proyecto profesional, que es como uno de los fundamentos de esta fundación, y también les ayudan a denunciar la discriminación y a crear acciones para llegar a una sociedad igualitaria. Esta fundación Secretario Gitano tiene el programa Acceder, que es también famoso, conocido. Acceder, por ejemplo, vemos aquí, ayuda a encontrar a los jóvenes, por la mayoría son jóvenes, les ayudan a encontrar prácticas en empresa. Tiene como objetivo la intermediación laboral entre empleadores españoles y los jóvenes de este programa. A día de hoy, más de 82.000 personas han pasado por Acceder y han encontrado un trabajo. Desde mi punto de vista, Acceder es un medio muy bueno, muy fundamental y que ayuda muchísimo, y encuentro que da muchas esperanzas acerca de la situación de los gitanos en España. En conclusión, para mí, la sociedad española, los poderes políticos tienen que tomar medidas, leyes más concretas, sensibilizar a la población en lugares escolares, por ejemplo, en la televisión, etc., para que todo el mundo sea informado sobre lo que está pasando específicamente en este país, a pesar de que pasa también muchísimo en otros países. También quiero informarles que yo quise estudiar este tema justamente porque quería crear un contenido que explicaba y que denunciaba estos actos que
que para mí no son normales